Mario Valdés es abogado penalista internacional. Vamos a hablar un poco del derecho penal internacional. Con él vamos a darle la bienvenida también a este programa y le damos las buenas tardes a todos nuestros televidentes. Yo feliz de acompañarles en este su espacio de las 2 de la tarde, en el que el recorrido por los escenarios internacionales y los análisis en profundidad son los protagonistas. Vamos a comenzar el día de hoy con entrevista. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, al profesor doctor Mario Marín. Valdés. Vamos a hablar un poco sobre el derecho penal internacional, y hablar sobre el derecho penal internacional nos obliga a hablar del Estatuto de Roma del año 1998, los 4 delitos penales internacionales, los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y por supuesto la agresión, los 4 jinetes del apocalipsis, como se conoce en el derecho penal internacional. Pero hay una pregunta que nos hacemos muchos que estudiamos el contenido internacional. ¿Son suficientes estos 4 delitos penales internacionales o hay realmente que inyectarle un poco más de contenido a este Estatuto de Roma, o hay que crear otra forma de derecho penal internacional que no sea la Corte Penal Internacional? Sí, el Estatuto de Roma ha sido realmente un paso agigantado, una gran evolución en el derecho penal internacional. Sin embargo, los que estamos de este lado del mundo entendemos que es necesario buscar unos nuevos escenarios que nos permitan que las aplicaciones y los juicios internacionales para sancionar los crímenes internacionales que se cometan puedan realizarse dentro de la órbita de América Latina. Y yo vengo sosteniendo desde hace unos años la creación del Tribunal Penal Internacional de las Américas, o el Tribunal Penal Iberoamericano, que contemple la posibilidad cierta de que pueda existir la voluntad política dentro de los actores, presidentes de la República, asambleas nacionales de los distintos países, que le den acogida a esto, porque el Estatuto de Roma, si bien es cierto, como ya hemos dicho, que es muy importante, necesitamos crear esto. Y entonces allí están contemplados unos crímenes internacionales que no son perseguidos en el Estatuto de Roma, como es, por ejemplo, el narcotráfico y la droga, Claro. que campea por todos los países de Latinoamérica. La corrupción. Que además de eso están circunscritos en muchos países, la corrupción, que hemos visto los grandes juicios y los grandes escándalos que se han cometido. Hay hechos de corrupción que tienen que ver incluso con 12 y con 15 países, igual que el narcotráfico, pero también están los delitos ecológicos, los crímenes ecológicos. Hemos visto lo que ha pasado recientemente en la Amazonía, lo que ha pasado en Venezuela, en algunos momentos no en mayor intensidad, pero han habido denuncias, Claro. lo que ha pasado en Colombia, lo que se ha sucedido en muchos países, tomando en cuenta que el mundo ecológico hay que preservarlo, hay que preservar nuestros bosques, porque allí es donde está la vida y allí es donde está el mundo. Eso, en mi opinión, es el pulmón de los países. Justamente nosotros en el programa de hoy vamos a conversar también sobre el tema ecológico con otros invitados, pero adentrándonos un poco al tema penal internacional, me gustaría que la gente entendiera que previa a la creación del Estatuto de Roma por parte de la Organización de Naciones Unidas, existían los tribunales especiales, los tribunales ad hoc, que eran tribunales creados para casos en específico. Por ejemplo, el Tribunal Especial para Ruanda, el Tribunal para Yugoslavia, el Tribunal para el caso de Japón, el Tribunal o los juicios de Nuremberg, el Tribunal de Nuremberg, eran creados para casos en específico y ellos saldan esa situación creando el Estatuto de Roma. Pero le quiero preguntar, aquellos tribunales fueron eficientes porque juzgaron y penaron, pero luego de la creación del Estatuto de Roma, yo quiero saber qué casos fueron consolidados por esta Corte Penal Internacional que genera precisamente ese Estatuto del 98. Mire, usted lo dijo al comienzo de su pregunta. Los tribunales creados en aquellos momentos fueron creados sobre hechos concretos, sobre realidades existentes, donde inclusive se aplicó la retroactividad de la ley, porque fueron unos tribunales creados, en el caso de Ruanda en 1994, producto del genocidio de Ruanda, en el caso de la ex Yugoslavia, producto de lo que allí sucedió, y que eso entonces viene ya sobre el Tratado de Versalles, pero que entonces tenemos también el Tribunal de Nuremberg, que es para perseguir
y castigar todos los crímenes que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial por el nazismo. Igual sucedió con el Tribunal de Tokio, cuando para sancionar y entonces ponerle sanciones ejemplarizantes a los japoneses, producto de la Segunda Guerra Mundial también. Sí. Entonces, todos esos tribunales fueron creados sobre realidades concretas. Sin embargo, el Estatuto de Roma con el Tribunal Penal Internacional de las Américas se crea para tomar la previsión y ser sancionado y perseguir y hacer el procedimiento sobre los hechos que han ido sucediendo, pero para los países firmantes, los países signatarios del tratado. Allí realmente en estos 20 años, en estos 21 años que se cumplen ahora, han sido muy pocos los resultados. Pero ha sido pocos los resultados porque fundamentalmente los casos que más se han llevado allí son casos de africanos, de países de África, de gobernantes. Sí, bueno, Sudán con Omar al-Bashir, por ejemplo. Bueno, fíjese, al-Bashir se murió en su cama, en Sudán. Y muchos de ellos, entonces así ha sucedido. Por ejemplo, ha habido realmente sanciones, algunas sanciones ejemplarizantes, pero tampoco ha dado los resultados que se espera. Allí los juicios pueden tardar muchísimos años, está demostrado. O sea, si nos ponemos a evaluar la eficiencia del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional comparada con ese modelo quizá primitivo, porque en algún momento lo evaluaron como primitivo, de andar creando tribunales cada vez que ocurra algo sobrevenido, ¿era mucho más eficiente lo anterior que el Estatuto de Roma? No, allí tienes que establecer una diferenciación. Que ese tribunal, y volvemos entonces al tribunal ad hoc, se crea para hechos concretos. Este tribunal fue creado para sancionar los 4 crímenes internacionales que usted nombró al comienzo. Desde que se crea el Estatuto de Roma, ¿se dejan de crear los tribunales ad hoc? Sí, pero es que sucede allí. Por ejemplo, allí denuncian a muchos latinoamericanos y de muchas partes del mundo, han sido denunciados, pero esos procesos tardan mucho, porque vienen las denuncias, entonces hay que comenzarlas a procesar. Esos tribunales ese tribunal se encuentra en Holanda, entonces trasladarse para allá. El caso de América Latina que yo le vengo planteando, por ejemplo, para nosotros, en mi opinión, y en la que estamos trabajando en esto, es mucho más efectivo, es más eficaz las pruebas, podemos tener las pruebas, las exhumaciones, todo este tipo de cosas, la investigación de los delitos, ya sea por narcotráfico, por corrupción, por un crimen de lesa humanidad, los tenemos en la zona, es más fácil, es más expedito realizarlo. Justamente. Sin embargo, cuando estas investigaciones se hacen allá, hay que esperar, entonces viene eso, comienza el proceso en la fiscalía comienza a hacer todas las evaluaciones, después todo pasa como pasó en el caso de Venezuela, a la sala de cuestiones preliminares, y entonces de allí para verificar todo esto, y entonces hay que evaluar si todo esto funciona. Y eso lleva un tiempo, bueno, y va muriendo. Y hay un adagio del derecho que dice que tiempo que pasa, verdad que huye. Bien, nosotros nos vamos a la pausa con esa frase importante, tiempo que pasa, verdad que huye. Y en la próxima parte seguimos hablando del derecho penal internacional con el profesor Mario Valdés, abogado y penalista internacional.